distintas, se van a producir o sintetizar en distintas partes de la planta. Pero ellas se pueden sintetizar en una cierta estructura, pero su acción, ¿cómo les digo esto? Ellas van a influir en otras partes de la planta, no necesariamente donde se sintetizaron. Ellas tienen que ver con las respuestas a los estímulos medioambientales, ya sea influyen en la transpiración, en la absorción de agua, en la posición de las hojas. Y también pueden actuar como estimuladoras o inhibidoras. El caso de las hormonas, ellas actúan a bajas concentraciones. Y es a bajas concentraciones donde tienen un mayor desempeño, ya que a mayores concentraciones, como dice el último punto, actúan como inhibidoras, pueden detener el crecimiento o incluso actuar de herbicidas. O bien, pueden propiciar el crecimiento, como sería en el caso de la germinación, o también puede terminar con la vida de la planta, como sería en el caso de herbicidas, que utilizan altas concentraciones de ciertas hormonas. Durante este laboratorio vamos a estar viendo 5 hormonas, las cuales serían las auxinas y giberelinas, las cuales ellas se sintetizan hacia los ápices de la planta. Estas auxinas y giberelinas, entre las principales funciones que tienen, serían la de activar el crecimiento de la planta. Por eso les vamos a encontrar en los ápices. Sí, ellos van a influir tanto en ese, las vamos a poder encontrar hacia los ápices del tallo. Hay otra función sería la que aceleran la formación de frutos y flores. Tenemos el ácido abscísico, que sería otra hormona vegetal, que ya se va a sintetizar en las hojas. Aquí el ácido abscísico inhibe el crecimiento provocando un estado de letargo. Aquí nos vamos a enfocar, ¿verdad?, en la semilla. Ustedes saben que la semilla, antes que germine esa planta, ella va a estar en un periodo de latencia, hasta que ella tenga todas las condiciones ambientales para germinar. En este caso, dentro de esas semillas vamos a encontrar altas concentraciones de este ácido abscísico, que es lo que le va a mantener al embrión dentro de la semilla. Otra de las funciones sería que provoca el cierre de los estomas, evitando la transpiración. A altas temperaturas, ¿verdad? Cuando ya la transpiración es muy elevada dentro de la planta, ella puede enviar señales para que la planta cierre esos estomas y que se siga perdiendo el agua. O incluso puede abrir los estomas al momento de que ya la planta esté absorbiendo mucha agua. ¿Ya? Tiene ese control de abrir y cerrar esos estomas. Tenemos las citoquininas que se sintetizan hacia los ápices de las raíces. Cuando hablamos de las citoquininas, ellas van a inducir la división y la diferenciación celular. O sea, ellas las vamos a ver en esta zona de los meristemas, ¿verdad? Esta zona cuando ya se van creciendo y diferenciando cada tejido. Y retardan el crecimiento y la caída de las hojas. Aquí ya hemos visto algunas que participan en la formación de las flores y frutos, otras que retardan el crecimiento y la caída de las hojas. Y por último tendríamos el etileno, que cuando hablamos de etileno es lo que ya ustedes están viendo en el caso del experimento con los plátanos. Aquí el etileno se encarga de acelerar la maduración de los frutos. Es la única hormona en forma de gas que vamos a encontrar. Acelera la caída de las hojas. Aquí ya también se ve muy influida
y acelera los procesos de envejecimiento de las flores tras la fecundación, que sería todo eso, se fecunda, ¿verdad? Va a acelerar ese proceso de que se deshidraten y se caigan los restos florales y que se dé esa forma. Y luego de esto, in- empiezan a actuar las giberelinas con esa formación de los frutos. O sea que no siempre van a actuar una hormona en momentos determinados. Ellas incluso pueden trabajar en conjunto y así hace que todo se consecuente, ¿verdad? Que vaya desde ese crecimiento, luego con la formación de las flores, luego de la reproducción, que se dé esa formación del fruto y la semilla. Ahora vamos a ver cada una un poco más a detalle. En el caso de las auxinas, como les decía, ellas se van a sintetizar hacia los ápices. Aquí como lo observamos, vamos a ver una gran cantidad de hormona concentrada hacia ese ápice caulinar. Ella inhibe el crecimiento de las yemas laterales del tallo. ¿Verdad que cuando la planta todavía es joven, ella va a estar enfocada a ese crecimiento en longitud y no tanto a ese desarrollo de las ramas, de las ramas? Y en este caso, si uno le corta ese ápice a una planta, uno puede detener ese crecimiento por un determinado tiempo. Puede detener este crecimiento. Entonces, esas auxinas se van a redireccionar, en este caso, hacia las yemas laterales, formando un crecimiento lateral. Ahora, por ejemplo, no sé si ustedes hayan visto alguna vez, eso lo hacen en distintos cultivos. Por ejemplo, en el caso de las papayas, para evitar que esos tallos crezcan muy altos y tener dificultades con la colecta y eso, lo que hacen es que se les va podando los ápices cada cierto tiempo. Entonces, esto va a influir en que el fruto crezca radicalmente, tenga muchas ramas y así a una mayor cantidad de ramas van a haber una mayor cantidad eh, de frutos. Igual en el caso por ejemplo, también en el caso de los bonsai, ¿verdad? Ustedes ven que son plantas muy pequeñas. Ellos se van a ir podando cada cierto tiempo esos ápices, tanto del eje del tallo como del eje de la raíz. Así garantiza esa ramificación o el crecimiento también secundario de las raíces. Promueve el desarrollo de las raíces laterales, como les mencionaba ahora en el caso de los bonsáis, y así evitan que esa raíz principal, ¿verdad? Que es la que va a tener un mayor desarrollo, mayor crecimiento, crezca a grandes distancias. Ya con hasta cierta distancia ya sería suficiente para promover ahora ese crecimiento lateral. Otro punto sería que promueve el crecimiento del fruto. Muchas veces se le coloca este tipo de hormonas en los cultivos para acelerar ese proceso. Retrasa la caída de las hojas. También se evita que se estén cayendo en las hojas y puede actuar como herbicidas, que era lo que les mencionaba. La auxina se puede utilizar en los cultivos, pero si excede la concentración correcta, la concentración de la planta puede actuar como herbicidas, matando en este caso la cosecha. Tenemos dos tipos de auxinas, podemos encontrar las naturales, en este caso la A y B, y las sintéticas, que sería el 2,4-D, principalmente que sería este que se utiliza como herbicida, que sería artificial. Las auxinas se pueden
incluso extraer de, por ejemplo, las lentejas. Uno puede colocar bueno, puede buscar videos de cómo extraer auxinas de manera natural y uno de los procesos sería utilizando las lentejas. Una vez germinadas, se licúan y se utiliza este extracto para propiciar ese desarrollo de raíces principalmente. Vamos a ver las gibberelinas. Cuando hablamos de gibberelinas también vimos que se sintetizaban en los ápices. Aquí ellas producen un incremento en el crecimiento del vástago. También las vamos a encontrar en estas etapas iniciales, propiciando ese crecimiento en longitud, estimulan la división celular y afectan a hojas y tallos. Aquí tiene que ver también con ese crecimiento en longitud, esa división que va a llevar a la diferenciación y especialización de las células, inducen la germinación de las semillas. También lo encontramos en las semillas. Cuando tenemos, como les mencionaba, vamos a tener el ácido abscísico que se va a encargar de la latencia. Cuando este ácido abscísico baje sus concentraciones hasta que ya vaya desapareciendo por completo de la semilla, se va a incrementar ahora la concentración de las gibberelinas, lo que va a propiciar esa germinación. ¿Qué sería, por ejemplo, en estos países muy fríos? Las semillas suelen estar en estado de latencia durante ese periodo de invierno. Ya una vez ya vayan incrementando las temperaturas, se vayan derritiendo la nieve, estos estímulos van a ir reduciendo, en este caso, esas concentraciones de ácido abscísico. Y este ácido abscísico como que regula, evita a altas concentraciones que se incremente la gibberelina. Y al disminuir, la gibberelina actúa inmediatamente propiciando esa germinación. Otro punto sería que inducen a la floración de algunas plantas. Ustedes han visto que hay alimentos para flores. Creo que así mismo se les dice comida para flores. Serían algunas hormonas que uno les puede colocar a las plantas para inducir esa floración. Aquí también tenemos tanto las naturales como las sintéticas. Tenemos el etileno que, como ustedes están viendo, acelera la maduración de los frutos. Promueve la caída de flores y frutos. En este caso ya esas hojas, flores y frutos que ya tienen tiempo, que ya están envejeciendo y sus tejidos se han ido debilitando. Produce la curvatura de las hojas hacia abajo, la epinácea. Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando la planta está muy hidratada, ¿verdad? Que vamos a ver todas sus hojas muy, muy abiertas hacia arriba, pero a medida que ya va perdiendo agua, vamos a ver que ellas como que se van a ir desmayando. Igual en el caso de la luz, muchas veces cuando hay mucha luz, vemos esas hojas muy bien extendidas y ya hacia las tardes las vemos recogidas. También que se debe a distintos estímulos. Induce la formación de las raíces en hojas, tallos y pedúnculos florales. Estas ya se vendrían siendo esas raíces adventicias, ¿verdad? Que van a crecer en otra zona que no sea esa parte baja del tallo. Aquí en el etileno, ¿verdad? ¿Cómo ustedes han visto? Y recordando que es nuestra única hormona en forma de gas.
¿Cómo vieron la acción con los plátanos, los que ya los colocaron? A ver, tienen que mostrar 3 sistemas, ¿verdad? Y aquí ven, como principal acción del etileno tienen la maduración de los frutos. ¿Qué opinan ustedes? ¿El etileno sí madura los frutos? ¿Se maduraron sus plátanos? Sí, profe. Sí, ¿verdad? En este caso, como ustedes tenían ese conjunto de los plátanos verdes con los maduros, tenían otro sistema de estos que estaban en una bolsa, teníamos otro grupo que eran solo plátanos verdes que iban a estar en una bolsa y otros que iban a ser plátanos verdes que iban a estar al aire libre. ¿Dónde ustedes vieron eh, cuál de estos 3 grupos mostró primeras señales de maduración? Profesora, en mi caso, lo que mostraron más señales de maduración fueron los 3 plátanos verdes que estaban con los 3 maduros. Exacto. Allí vemos cómo ya teníamos los plátanos maduros, ¿verdad? En este caso, como ellos se están madurando, ellos van a tener esa producción de etileno. Ahora, como ellos están produciendo ese etileno y ese etileno se esparce en forma de gas, al ellos estar dentro de la bolsa con los plátanos los otros plátanos verdes, ellos van a acelerar ese proceso de maduración. Igual que pasa con el caso de los plátanos, puede pasar con algunos otros frutos. Ustedes han visto en casos, por ejemplo, el mango. Cuando viene la temporada esta, que uno cosecha mango verde, mango maduro, y a los días todos están maduros. También se debe a esta hormona. Al ellos estar todos colectados y almacenados en un mismo sitio, se va a concentrar este gas y va a hacer que todos se maduren. Aunque sea el mango más verde que uno haya podido colectar, se va a madurar rápidamente por la acción de esta hormona. Profe, Ajá, una pregunta. Entonces, los plátanos que ya están maduros son o sea, producen más esta hormona, en mayor exacto, volumen. Entonces, por lo que yo tengo un gajo, ¿no? Así de guineo. Ahí cuando entonces, algunos se han madurado, entonces esos que se maduraron primero, van a ayudar a que los otros se maduren más rápido. exacto. Ah, ok, ok. No, sí, porque así tengo una ahora que dice eso, ¿no? Recuerda que tengo una allá y está así, están así, se van pintando poco a poco. Exacto, Y van como un origen, ¿no? Porque están unos maduros y de ahí van como, y de ahí se ve como una especie como de límite, ¿no? Es donde se va expandiendo así la ujú. maduración. Por ejemplo, cuando uno ve sí, el gajo, bueno, la cosa esa no me acuerdo, el gajo de plátano, perdón. Y ellos van en varias capas. Uno puede ver el de la maduración es ya sea hacia la parte de abajo y en la parte de arriba todavía no ha llegado esa maduración, ya que no va a estar eh, ese gas, puede que no les llegue a la misma concentración de los que están al lado Y y así se... demore esa, esa maduración. Exacto. Igual pasa con el caso de las ciruelas, con los tomates. Al nosotros tener uno ya maduro, podemos propiciar esa maduración. También en el caso del etileno, es lo que puede, lo que hace también es que ellos responden, permite que la planta responda a la tensión mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ya sea que nosotros
tengamos una planta, ¿verdad? Y esta planta esté en constante movimiento, ya sea por un animal que siempre la pase y la choque, pase y la choque. ¿Qué va a hacer la planta? Al reaccionar a este estímulo, lo que va a hacer es engrosarse para tener una mayor resistencia. Igual en el caso, eh, por ejemplo, nosotros tenemos una planta, ¿verdad? Y tiene un obstáculo, ya sea hacia arriba, lo que le impide crecer totalmente recto. ¿Qué hace la planta? Redirecciona. Ella se va torciendo, evitando este estímulo. Y esto aplica tanto para el tallo como para la raíz. En el caso de la raíz, ya sea que la planta eh, choque con un obstáculo, con una roca, algo que impida continuar su crecimiento, ella lo que va a hacer es que va a rodear ese obstáculo y a continuar su crecimiento. Esto es lo que quiere decir con esto, que reacciona a estímulos medioambientales. Que ella no va a dejar de crecer. Ella lo que va a cambiar es redirección, se va a fortalecer para poder resistir a otras condiciones. Esa sería otra función del etileno, profe. Exacto. Ah, ok. Y recuerden que es la única hormona en forma de gas. Es muy importante en este caso. Tenemos las citocininas, que aquí vemos que ellas influyen en la división y en la diferenciación celular. Aquí también las vamos a encontrar actuando hacia esos ápices, ¿verdad? Donde se da toda esta división cerca de los meristemas, hasta ya darse esa diferenciación donde ya cada célula eh, forme parte de su tejido correspondiente. Retrasan la senescencia. En el caso del etileno, ella propicia que se caigan las hojas, ¿verdad? Que se caigan las hojas, las flores, los frutos. En este caso, las citocininas evitan eso, retrasan que estas hojas se caigan. Las citocininas, en este caso, como les decía, no, y en el caso de las hormonas, no siempre actúan individualmente. Incluso pueden trabajar en conjunto, que sería estas citocininas en conjunto con la auxina regulan la morfogénesis de los cultivos de los tejidos. Y aquí esto lo podríamos ver aplicado a la agronomía en estos cultivos in vitro para el crecimiento de, de los tejidos, de los nuevos organismos, ya sin plaga, con cero contaminación. También en ocasiones ellas inhiben el crecimiento de las raíces. Y por último tenemos el ácido abscísico, que sería él el encargado de la latencia de las semillas. Como les decía, es la que va a mantener, en este caso, al embrión dentro de la semilla hasta que tenga todas las condiciones necesarias para germinar. Y se ve, aquí dice, en clima frío, que ella se va a ver influenciada por estas condiciones climáticas, por la temperatura, hasta determinar ya como que ahora es buen tiempo para germinar. Y este ácido abscísico, en este caso, disminuye y aumenta la concentración de la gibberelina que ella va a propiciar ahora esa germinación. Inhibe el crecimiento de los tallos. Aquí va a evitar ese crecimiento en longitud. Controla la apertura y cierre de los estomas, previniendo la pérdida de agua por transpiración.
aquí cuando el suelo está muy seco, ¿verdad? La planta va a ver que no está absorbiendo la suficiente agua. ¿Qué va a hacer? A, va va a influenciar en este caso a que la planta cierre esos estomas. Cierre esos estomas y evite perder agua. E induce la senescencia de las hojas. Aquí también ella tiene que ver con la caída de las hojas de la planta. De que no exclusivamente ellas pueden actuar eh, en una, en una parte solamente. Ellas se producen en otras partes y actúan en otras. En este caso, ellas se transportan mediante los mensajeros, estímulos mensajeros que van a enviar las señales a la planta de cómo reaccionar en estos casos. Y eso sería el tema correspondiente al día de hoy. ¿Cómo serían esos efectos de las hormonas en la planta, en ese crecimiento y desarrollo? Que ustedes conozcan cuáles serían las 5 hormonas principales, donde se sintetizan, cómo pueden influir en la planta. Ahora, como ya ustedes ya llevan adelantada la parte del plátano, ya tienen la parte, y esa sería la única parte práctica que vamos a realizar para este taller. Las otras son ya menos interactivas. Por ejemplo, vamos a ver, bueno, les voy a explicar qué sería la actividad que nosotros estaríamos realizando si estuviéramos aquí en el laboratorio. Démonos. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a ver los efectos hormonales. Para la primera parte estaríamos viendo la acción de estas auxinas y la rasificación de las estacas. En el laboratorio hubiésemos estado trabajando con tallos de Coleus. Esta planta que hay mucho en los jardines, que son bastante carnosas. Son bastante carnosas. Algo muy parecidas en cuanto a la consistencia, un poco con el apio. Por si no saben cuál es el Coleus. Entonces, estaríamos trabajando con pequeñas estacas, que ellas tengan unos 2 o 3, menos de 3 nudos, pero que tengan sus hojas en este caso. Con estas estacas vamos a tener una que va a ser nuestro grupo control. O sea, aquí va a estar solo con agua destilada. Y el resto de las estacas las estaremos colocando en distintos envases con distintas concentraciones de esta auxina. Entonces, estos se quedan dentro de las concentraciones por alrededor de 1 hora. Y luego, pasada esa hora, vamos a colocar las estacas por grupos en distintos vasos con arena. Esta arena se va a mantener hidratada con bastante agua durante el periodo de 1 semana. Al cabo de pasado este tiempo, ¿verdad? Simplemente se retiran cada estaca de la arena y procedemos a observar ese crecimiento de radical. De una planta, ¿verdad? Sin raíces, porque solo vamos a tener esa pequeña estaca, vamos a ver cómo se dio ese crecimiento, cuántas raíces brotaron, cuáles crecieron más, incluso si no crecieron. O sea, todo va a influir dependiendo de las concentraciones, que es como actúan. A bajas concentraciones las hormonas actúan de una mejor manera que a concentraciones muy altas. Para esto, ahora ustedes van a observar el video que van a ver aquí. Aquí tiene un enlace.
Luego de observar ese video, ustedes van a observar los efectos que producieron. Por ejemplo, si las vieron estacas con raíces de más de 1 milímetro, un mayor número de raíces por estaca, y si no se produjo ningún crecimiento de las raíces. Las concentraciones, en este caso, de la auxina, se trabajó fue el 0, ¿verdad? Que fue el grupo control. Se trabajó una concentración de 1, 2.5 y 5. Ustedes van a observar cuál fue cada resultado y lo van a marcar allí. En el caso de, por ejemplo, la concentración de 1, ustedes vieron que no hubo crecimiento de raíces, ustedes lo van a marcar allí. Y luego van a responder 2 preguntas. Por ejemplo, ¿por qué es conveniente dejar algunas hojas en las estacas? ¿Para qué funciona esto? Y no simplemente colocamos el tallo allí. Y la otra pregunta, que sería, ¿cuáles serían las posibles aplicaciones prácticas de este tipo de experiencias? Las que van a responder, los que van a desarrollar en el primer punto. En el segundo punto, también estaremos viendo la acción de sustancias artificiales, en este caso sobre el crecimiento radical. Para esto estaríamos utilizando el 2,4-D, que es una hormona sintética, que aquí lo vemos, que es diclorofenoxiacético, que sería el término. Y también ella va a tener distintos resultados dependiendo de la concentración de ella en la planta. En este caso de esta hormona sintética, ella sí puede actuar como herbicida a altas concentraciones. Entonces, para el laboratorio, lo que se haría sería utilizar semillas de pepino o semillas de maíz, donde se colocarían en los platos Petri. Se colocarían en platos Petri, aquí que dice unas 15 semillas. Ellas se forran en ese plato Petri y se colocan en un lugar oscuro. También pasado unos días, vuelve y se sacan esos platos y procedemos a contar el número de raíces que se formaron ahora. De allí, dependiendo de la concentración, ustedes calcularían esa longitud promedio de la longitud promedio de cada grupo de raíces, igual para compararlo con ese grupo control, que solo tendría agua en este caso. Y para esto, y con sacar estas longitudes promedio, buscamos calcular el porcentaje de inhibición. ¿Cómo influye esa concentración? En este caso, en ese crecimiento radical. Para calcular ese porcentaje de inhibición, aquí vamos a ver, aquí tenemos la fórmula, que sería la longitud promedio del control menos la longitud promedio de la solución entre la longitud promedio del control por 100. Aquí ya yo les estoy dando un cuadro con la longitud promedio a distintas concentraciones y la longitud promedio del control, que la vamos a encontrar aquí abajo. Ya con estos datos ustedes pueden calcular ahora ese porcentaje de inhibición. O sea que solo tendrán que hacer los cálculos y ver cuál sería el que obtuvo un mayor porcentaje de inhibición. En el punto 3, que sería lo que ustedes están desarrollando con la maduración de los frutos, ustedes tienen que responder 2 preguntas. ¿Cuál de los grupos de los plátanos maduró primero? Y aquí ustedes mencionaron que el conjunto de los plátanos maduros con los plátanos verdes. Y en el segundo punto, ustedes van a indicar el tiempo transcurrido desde el inicio de esta experiencia en que aparecieron las primeras señales de maduración en cada grupo de los frutos. Y va a explicar. En este caso,
Independientemente de la fecha que ustedes lo coloquen, ustedes van a, tuvieron que ir anotando quién fue quién fue el primero y cuáles fueron esas primeras señales de maduración que mostró, hasta ya el número de días que ustedes hayan observado. Si ustedes observaron 3 días, 3 días, pero van a explicar cómo se dio esas señales de maduración en esta parte. Y la segunda parte, que sería la parte de la investigación, mencione otras hormonas que no hayan sido estudiadas en este laboratorio y describa los efectos fisiológicos. La segunda pregunta, explique las diferencias entre hormonas vegetales y hormonas animales. Y la tercera pregunta sería, de ejemplos de aplicaciones prácticas de las hormonas estudiadas en este laboratorio. O sea, para qué se utilizan cada uno? Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, una pregunta, lo de las estaquitas, ¿también va con lo de plátano? ¿O no? No, 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 no. No, no. Lo del plátano solo sería para el punto del etileno. Lo de las estacas, ustedes tienen que ver es un video. Aquí no van a hacer más nada, solo lo de los plátanos. En la parte del cuadro tienen que calcular los porcentajes, pero ya yo les estoy dando los valores que van a utilizar. Y en esta parte solo sería observar el video y ustedes van a completar el cuadro en base al video, en este caso. Ah, ok, Lo ya que va. está arriba de las estacas solo sería el procedimiento que estaríamos usando.